Muy bien, vamos a comenzar entonces. Queremos darle una bienvenida a toda nuestra preciosa audiencia que sintoniza nuestras redes sociales a través del Ministerio de Perseveranza. Bienvenidos a nuestra predicación de esta oportunidad. Va a ser nuestra última prédica de viernes, porque nos trasladamos desde el 1 de octubre, domingo, aquí en Medellín, Colombia, y comenzaremos a reunirnos ya los domingos y seguiremos transmitiendo en nuestras redes sociales la palabra del Señor. Hoy tenemos una charla muy amena, muy especial, el apóstol Santiago y la inteligencia artificial. Oh my God, ¿cómo así que el apóstol Santiago va a tener esta situación en mente? Pues créanme que la palabra del Señor es tan perspicaz, la palabra del Señor es tan impresionante de cobertura a nivel del ser humano que nos habla del tema. Y queremos animar a todos los que sintonizan estas redes sociales nuestras a que en YouTube le den la campanita, suscríbanse. Queremos tener un grupo bien hermoso para compartirles nuestros contenidos ministeriales y doctrinales. Muy bien, vamos entonces a abrir el texto sagrado en Santiago 1, 19 al 25. Y voy a invitar al grupo que está aquí presente a que estemos de pie y vamos a leer el texto sagrado. Lo leo en favor de ustedes, dice así: Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué está diciendo Santiago? Que este es nuestro espejo, que cuando nos paramos frente a la ley, frente a la palabra de Dios, es nuestro espejo. Vamos a orar. Señor de los cielos, gracias por tu palabra. Ya es la que nos convoca, la que nos reúne, la que nos confronta, la que sana nuestro corazón. Bendecimos todos los que sintonizan nuestra señal internacional a través de las redes sociales de Perseveranza, YouTube, etcétera, Señor. Y cada uno de los amigos y amigas que han llegado presencialmente a nuestra reunión, que nos hables, que nos confrontes, que nos edifiques, que nos exhortes, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Quiero contarles que esta epístola fue escrita por el hermano de Jesús de crianza. Santiago vivió bajo el mismo techo con Jesús, lo cual hace que esta epístola tenga matices muy interesantes. Algunos comentaristas hacen un paralelo entre el sermón del monte de Jesús y la epístola de Santiago, y son parecidísimas, son muy parecidas, tratan muchos elementos de hermanos. Yo me atrevería a decir y afirmar que si Jesucristo hubiera escrito un libro en la Biblia, se parecería mucho a esta epístola de Santiago. Si nuestro Señor Jesucristo hubiera escrito un libro bíblico, se parecería mucho al escrito por Santiago, su hermano de crianza, lo cual tiene implicaciones muy trascendentales para el mensaje de esta carta pastoral. Pastor, ¿usted de dónde saca el concepto de inteligencia artificial en la Biblia? Lo que pasa es que uno como intérprete, como lector, como estudiante de la palabra de Dios y expositor de la misma, entiende que la palabra de Dios en su esencia, en su espiritualidad y en su contenido tiene elementos proféticos. Y no necesariamente porque sea literatura profética o apocalíptica. Santiago no es literatura apocalíptica ni profética, pero es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y Santiago aborda 2, 3 temas muy humanos
que tienen que ver con la inteligencia artificial, muy humanos. Número uno, nuestra sabiduría, nuestras ideas. Número dos, lo que hablamos, nuestras palabras. Y número tres, nuestro futuro. Eso tiene que ver con inteligencia artificial. Por eso el texto se puede aplicar, se puede ultraponer sobre el concepto de inteligencia artificial y estudiarlo y mirar lo que nos dice. ¿Te has preguntado qué es la inteligencia artificial? Abro comillas, investigué esto de las definiciones de la inteligencia artificial. En mejores palabras, Google, ¿sí? Y lo que dice es que la inteligencia artificial hace referencia a sistemas informáticos que buscan imitar la función cognitiva humana. Tomen nota de esta definición. ¿Sí? La inteligencia artificial hace referencia a sistemas informáticos que buscan imitar la función cognitiva humana a través de máquinas, procesadores y software con el objetivo de realizar tareas de procesamientos y análisis de datos y mucho más. Oigan, imitar nuestras ideas, imitar nuestro conocimiento cognitivo es lo que hace la inteligencia artificial. Y en medio de la disertación nos vamos a dar cuenta lo delicado y peligroso que es. ¿Cómo podemos analizar la inteligencia artificial? Está estrechamente relacionada con nuestros pensamientos, con nuestra sabiduría y con nuestras palabras. Lo llamativo en todo esto es que el contenido que tiene la inteligencia artificial es suministrado por todas las personas en el mundo al compartir toda nuestra vida con las redes sociales, y esta con sus algoritmos empieza a sacar conclusiones y afirmaciones que están impactando nuestra vida de forma integral, ser, pensar y hacer. ¿De dónde saca la inteligencia artificial tanta sabiduría? De lo que nosotros le entregamos con los contenidos en las redes sociales. Nuestras fotos, nuestra información personal, nuestra hoja de vida de salud, nuestra hoja de vida de trabajo, todo lo que publicamos es lo que enriquece la sabiduría de la inteligencia artificial. ¿Qué llama la atención? Que después el ser humano se presenta ante la inteligencia artificial frente a un ordenador, frente a un celular, frente a una tablet, frente a un televisor, porque los cuento, los últimos televisores de ahora parecen computadores. Eso ya viene con todo, eso es una pantalla de computador grande. Y empezamos a hacerle preguntas a la inteligencia artificial para que sea ella la que nos responda, sabiendo que nosotros le dimos el contenido y ahora ella nos dirige a nosotros. Interesantísimo. Pero entonces pasemos en materia, dejando allí la introducción, pasemos a nuestro primer punto. La sabiduría según Santiago y la inteligencia artificial. ¿Qué nos dice Santiago 3:13 al 18? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros, que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría? Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes, así mintáis contra la verdad. Esa sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Santiago está diciendo, la verdadera sabiduría produce frutos buenos, pero una sabiduría malintencionada produce frutos malos. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia, ojo que aquí la palabra justicia es doctrina cristiana verdadera, se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Santiago está abordando un tema que era para la época de él, ¿sí? Para toda la iglesia cristiana que se estaba fundando en los primeros siglos. Pero hablar de sabiduría implica donde haya un ser humano, lo toca, lo aborda, lo impacta. En ese orden de ideas, la sabiduría humana está siendo permeada, está siendo impactada, está siendo influenciada por la inteligencia artificial.
Se puede utilizar la inteligencia artificial para algo bueno, pero lamentablemente también se está utilizando para cosas muy malas. ¿Ha conocido a alguien que afirma que es sabio pero que actúa con necedad? La sabiduría verdadera puede medirse por la profundidad del carácter de una persona, así como usted puede identificar un árbol por el tipo de fruto que produce. También puede evaluar su propia sabiduría por la forma en que actúa. La necedad conduce al desorden, pero la sabiduría conduce a la paz y a la bondad. Es donde el Espíritu Santo hace su aparición. Uno puede ser muy intelectual, muy inteligente, pero si no canaliza esa inteligencia con una sabiduría para beneficiar al prójimo y encontrarme mejor con el Creador, no hay paz y no va a haber absolutamente bondad. Todo lo contrario. El que creó e inventó la dinamita tenía intenciones muy buenas, la minería, la construcción, etcétera. Pero también es la base para construir armas de daño masivo, armas para generar todo lo bélico que producen los seres humanos para quitarle la paz a otro. Abro comillas, hablando de la sabiduría y la inteligencia artificial, nos sigue diciendo Google. ¿Cómo se utiliza la inteligencia artificial en la vida cotidiana? ¿Cómo se utiliza la inteligencia artificial en la vida cotidiana? A continuación, 7 ejemplos de uso de inteligencia artificial en nuestro día a día. Escuchen bien, los asistentes de voz, los compañeros más fieles. Oiga, eso es impresionante, ¿sí? Sigue diciendo, los smartphones, todo al alcance de la mano, la robótica en la vida cotidiana, las casas inteligentes, el monitoreo de las redes sociales, el GPS y sistemas de geolocalización en el coche, ¿sí? Tengo un cuñado que viene de España cada año con mi hermana y la última vez que llegó trajo como 3 Alexas. Las Alexas son unos baflecitos con inteligencia artificial de última generación y usted se levanta por la mañana, Alexa, música, y empieza a colocar música. Alexa, ¿cómo va a estar el clima hoy? Y comienza a decirle a uno cómo va a estar el clima. Alexa, las últimas noticias. Alexa, quiero escuchar música de este tipo. O sea, usted conversa todo el día con ese bafle y ese bafle le contesta todo el día. Alexa, hazme el favor y prende la luz cuando usted ya ha organizado la casa y la ha conectado con dispositivos digitales. Alexa, préndeme el baño del baño número 2, qué sé yo, el de la recámara, prende la luz. Alexa, colócame a hacer el café mientras me levanto. Es una cosa de locos, la inteligencia artificial. Y no hay que ir a Europa, ni tiene uno que ser rico mapato para tener esa tecnología. Ya uno la puede tener. Y usted puede prender y apagar las luces de su casa, esté donde esté, en que el rincón que esté del planeta. Usted le da órdenes a través de su dispositivo móvil digital a Alexa y todo funciona a las mil maravillas. Alexa, dime cómo construir una granada de mano. Y le explica. Y así sucesivamente. Increíble. Y me llamó mucho la atención porque cuando dice que un asistente de voz, los compañeros más fieles, o sea, si nos descuidamos de inteligencia artificial, va a reemplazar unos hijos, va a reemplazar mascotas, va a reemplazar una esposa, porque no falta el que aparezca con ese bafle a la notaría. Señor, ¿usted qué viene a hacer? Me voy a casar con Alexa. Lo tienen que casar con Alexa porque esa es su compañera, aunque como tendría que cambiarle un nombre porque ese nombre está registrado y le pueden poner problemas y Alexa estaría incurriendo en demasiados matrimonios. Estamos atiborrando la inteligencia artificial con nuestra sabiduría y ahora estamos permitiendo que ella dirija nuestras vidas cotidianas y lo peor, que nos deshumanice de una manera impresionante. ¿Dónde está el problema? Cuando yo me empiezo a relacionar con una Alexa, sigamos con ese ejemplo, yo empiezo a comportarme y a generar códigos de pensamiento y empiezo a generar también mis propios algoritmos muy mecánicos, muy digitales, muy de robot.
Y el problema con la inteligencia artificial, yo me hacía esa pregunta en este primer trimestre del año y la estoy respondiendo por la misericordia. ¿Qué lugar tiene la inteligencia artificial en tiempos apocalípticos, en tiempos escatológicos, en tiempos finales? Y creo que uno de los lugares es deshumanizar la creación espiritual de Dios. Usted la inteligencia artificial no le encuentra por ninguna parte el concepto de un creador. Le preguntaron a la inteligencia artificial cómo fue creado el universo y eso empezó a decir un viajado de... Ojo, no teorías, la teoría es algo demostrado, ese concepto está mal manejado hasta por los científicos. Uno no puede hablar de la teología, de la teoría de la evolución de Darwin, porque no es teoría, esto no está demostrado, se llama la hipótesis. Eso es una hipótesis. Una hipótesis la puede proponer cualquiera y cuando se demuestre pasa a ser teoría. Ojo, porque nos están metiendo un gol ahí intelectual. No, la hipótesis del Big Bang, la hipótesis de que todo arrancó de cero y la pobre Alexa, la inteligencia artificial, es dando respuestas que dan miedo, pero por ninguna parte la respuesta creacionista de Dios, que es la veraz, que es la que no tiene elementos de error, que no tiene elementos falaces, que no tiene elementos hipotéticos, sino que realmente la palabra de Dios nos dice cómo fue creado todo. Y ahí es cuando nuestra sabiduría respeta a un creador, respeta a un prójimo, y seguimos siendo humanos y seguimos siendo espirituales. Santiago nos está diciendo, cuidado con nuestra sabiduría, cuidado que la inteligencia artificial empiece a reemplazar nuestras ideas. Ya se está demostrando que los muchachos dejaron de coger un lapicero o un lápiz para escribir y todo es por el celular y perdieron la motricidad fina y no saben qué hacer con un lapicero. Literalmente la generación de la inteligencia artificial. Segundo, nuestras palabras según el apóstol Santiago y la inteligencia artificial. Entonces, primer punto, la sabiduría. Ahora vamos a hablar de las palabras, porque dime qué pienso y te diré qué digo. De la llenura del corazón habla la boca. Santiago 3:1-12, no voy a leer todo porque es un texto bastante largo, pero vamos a leer algunas partes nomás. Mirad también las naves, aunque son grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño en el ser humano y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeños fuegos. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno, infama el curso de nuestra vida. Pero ningún hombre puede domar la lengua, es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden beneficios y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y lo increíble es que uno encuentra personas que con las palabras dicen una cosa, pero con sus pensamientos y acciones hacen otra. Ahí hay una situación que no se entiende y no es aplicable. A menudo nos desconcierta nuestro lenguaje contradictorio. A veces es correcto y agrada a Dios, pero en otras ocasiones es violento y destructivo. ¿Cuál de esto refleja nuestra verdadera identidad? La lengua nos da una idea de nuestra naturaleza humana fundamental. Fuimos hechos a la imagen de Dios, pero también hemos caído en el pecado. Dios está interesado en cambiarnos de adentro hacia afuera. Cuando el Espíritu Santo purifica un corazón, también da dominio propio, de modo que las personas puedan decir las palabras que agradan a Dios, y no como aquellas personas que si se muerden la lengua se envenenan. Delicado de toda delicadeza. Las palabras tienen mucho que ver con nosotros, cómo las decimos, con qué intenciones las decimos.
Recuerdo una clase que nos compartió uno de los profesores de Biblia en el seminario, y él nos decía: el que aprende este principio comienza un camino de mucha sabiduría. Y él nos decía: antes de hablar, antes de actuar, antes de hacer, antes de tocar, antes de caminar, pregúntate: ¿qué implica? ¿Qué implica lo que voy a decir? ¿Qué implica lo que voy a hacer? ¿Qué implica lo que voy a andar, lo que voy a tocar? Y cuando uno logra tomarse un tiempo y preguntarse qué implica, ¿será bueno, será regular, será malo, puedo frenarlo, puedo evitarlo?, comenzamos a ser sanos. Porque el problema es cuando hacemos las cosas y después decimos: ¡ay, ajá! Yo no quería hacer eso, o yo no quería decir eso, y terminé haciéndolo. Abro comillas de Google sobre la inteligencia artificial, hablando de las palabras. Las características de la inteligencia artificial pueden incluir la capacidad de aprender, razonar, percibir, reconocer el hablar y procesar el lenguaje natural. Además, la inteligencia artificial puede ser programada para realizar tareas específicas como jugar juegos, realizar análisis de datos y reconocimiento de patrones. Nos encanta en casa ver el noticiero de la DW, del canal alemán en habla española, y en estos días hablaban sobre los software de inteligencia artificial, que usted lee una frase por ahí de 3-4 renglones y la inteligencia artificial coge su voz, coge sus algoritmos, coge su tonalidad, coge sus palabras, y usted le dice: póngame a hablar en francés, y usted empieza a hablar francés. Póngame a hablar en alemán, empieza a hablar alemán. La inteligencia artificial habla por usted en alemán, pero coge su rostro, coge en el idioma que quiera que el software tenga montado. Eso es una cosa de locos. Y el muchacho nos daba, pues en el noticiero, en el especial, mostraba eso. ¿De qué no va a ser capaz la inteligencia artificial? Y ojo, porque una de las cosas que estoy observando con la inteligencia artificial es el espíritu de adivinación. El espíritu de adivinación, porque ya le preguntan a la inteligencia artificial, en el 2024 son los Juegos Olímpicos en Francia. ¿Quién es el candidato a ganar los Juegos Olímpicos en Francia? ¿Qué país? Y ella, con la información que tiene, me imagino que cogerá toda la información que le hemos suministrado, ganadores atrás, quienes se están preparando mejor, etcétera, 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 y empieza a votar posibles ganadores de los Juegos Olímpicos del 2024. Adivinación. Y la gente va a empezar a preguntar a la inteligencia artificial: ¿cuál es el posible número del loto lotín que va a caer para tal fecha? No, ¿verdad? Voy a tomar tinto porque el tema es una cosa de locos. Espíritu de adivinación. Y usted quiere hacer que el ser humano se sienta Dios. Usted quiere hacer que el ser humano se sienta Dios, que podamos discernir el futuro, que podamos conocer el futuro, nos sentiríamos dioses. Inmediatamente quitamos a Dios de su trono y nos sentamos nosotros ahí. Estamos entrando en un terreno muy complicado, como lo es el de permitir que la IA razone por nosotros y hable por nosotros, que de aprovechoso puede ser dejar de hablar como humanos y comunicarnos con nuestro Creador. ¿Será que la inteligencia artificial podrá orar? ¿Y a quién le oraría? No, pues yo no me imagino uno por la mañana saliendo: Alexa, hazme el favor y ora por mí para que me vaya bien en el trabajo. Y no, vaya a hacerle esa pregunta a la Alexa que tiene mi hermana en la casa, a ver si, porque donde esa Alexa empiece a orar, a mí me va a dar. Que las máquinas empiecen a orar por nosotros. Yo no sé si tendrán ese software montado o qué, pero usted se imagina: Alexa, ora por mí porque hoy voy a buscar trabajo, y ese aparato le queda ahí orando por uno. Entonces los robots haciendo el trabajo espiritual que debiéramos de hacer nosotros. Ay, Dios mío, por Dios. Si cuando no existía la inteligencia artificial no orábamos, ahora sí que menos. Yo oré por mí porque tengo pereza. Sí, hoy tengo pereza y no quiero orar y me voy a echar un motocito, pero usted va orando por mí. Qué interesante.
Entonces ya hemos dicho dos cosas, querida familia, queridos hermanos, aquí presentes y no a nivel digital. Número uno, inteligencia artificial y nuestra sabiduría. ¿Cuánto nos está reemplazando? ¿Cuánto nos va a reemplazar? ¿Cuándo dejaremos de usar nuestro cerebro para que lo utilice la inteligencia artificial? Número dos, nuestras palabras. ¿Cuánto está la inteligencia artificial influenciando en lo que digo, en mis ideas, en mis propuestas? Hombre, si algo nos hace humanos, es el habla y el equivocarnos cuando hablamos. Eso nos hace humanos. Cometer errores de ortografía nos hace humanos. Pronunciar mal una palabra en español, en nuestro idioma, eso nos hace humanos. Eso es lo que hace de nosotros algo tan extraordinario. Permítame terminar con esta parte. Nuestro futuro, según Santiago, y la inteligencia artificial. Lo que les decía finalizando el segundo punto. Saber el futuro, entender lo que viene, es solo una cualidad de Dios. El día que nosotros sepamos el futuro, se acaba la fe. El día que nosotros sepamos el futuro, se acaba la oración. El día que nosotros sepamos el futuro, se acaba el respeto por un creador. Ahí sí nos vamos a sentir dioses. Dice Santiago 4:13 al 17 y 5:13 al 16, sigue diciendo: oíd ahora los que dices, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá en un año en el centro comercial, haremos negocios y tendremos ganancias. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Me parece estar escuchando a Jesús en el Sermón del Monte. Más bien, debiéramos decir: si el Señor quiere, y viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras arrogancias. Toda jactancia semejante es mala, es mala. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La enfermedad nos acerca a Dios. Recuerdo que cuando dirigía iglesias más grandes, se me acercaban ancianitas y me decían: ay, pastor, me duele aquí, me duele por aquí, me duele por allí. No, eso no son enfermedades. Ay, ¿cómo así, pastor, que no son enfermedades? No, son señales de que te estás acercando al trono del Señor. Que conste que dije ancianitas. Son señales de que nos estamos acercando a nuestro Señor. Allá no nos va a doler nada, con la ayuda de Dios. Allá no nos va a doler nada. Es bueno tener metas, pero las metas nos pueden decepcionar si dejamos a Dios fuera de ellas. No vale la pena hacer planes como si Dios no existiera, porque el futuro está en sus manos. ¿Qué le gustaría estar haciendo dentro de 10 años? ¿En un año más? ¿Mañana? ¿Cómo renunciaría si Dios interviniera y modificara sus planes? Planifique por adelantado, pero no se aferre mucho a sus planes. Si pone los deseos de Dios en el centro de sus planes, Él nunca lo va a decepcionar, Él nunca nos va a dejar a un lado. Planee la compra de aquello o lo otro, el arriendo. Planee, pero todo en las manos de Dios. Poner todos esos sacrificios, todos esos proyectos como un sacrificio de olor fragante delante de Dios. Miren lo que está diciendo Santiago: planean mucho, están organizando mucho paseo en Navidad para el extranjero y todo, y ya tuvieron en cuenta a Dios, ya le preguntaron a Dios si Él quería todo eso. Y después Santiago, ahí en 5:13 al 16, nos recuerda que nos enfermamos, que somos muy vulnerables, que somos muy delicados, el ser humano es muy delicado. Yo he escuchado, y me da muy duro colocar este ejemplo porque yo tengo familia y muchos amigos, amigas que andan en moto, pero los muchachos van en una moto, así como cuando uno va en una moto, y el carro del bus del frente frena, y el muchacho no frena a tiempo, y le pega con todo y casco y cae muerto. Ay, se mató ese muchacho porque le pegó un bus por detrás. Nuestro cerebro es muy delicado. Sí, está en una cocorota. ¿Cuánto hacía que no decía esa palabra? Hay que explicarla para los jóvenes. Cocorota.
dícese del casco que uno tiene, dícese del cráneo encefálico que guarda nuestra masa gris, donde aparecen una o dos, tres neuronas, unas más que otras, y lo que nos permite tener vida en nuestro cerebro, que si eso recibe un golpe muy duro por mucha cocorota que usted tenga y el casco se muere. Es una cosa de locos, como somos de delicados. Ahora los huesos de nosotros quiebran fácil y uno se queda impresionado, estos muchachos desarrollando grandes velocidades. La enfermedad nos acerca a Dios, nuestra delicadeza de cuerpo humano nos acerca a Dios. Abro comillas, Google, inteligencia artificial, futuro. La inteligencia artificial es lo que eventualmente podría ser la inteligencia humana para producir vida artificial y posiblemente conciencia. Oiga, ¿hacia dónde va con la inteligencia artificial? A su vez, la mejora de la humanidad es lo que se puede hacer con la vida biológica humana para mejorarla. Ambas tienen como objetivo producir una superinteligencia sobrehumana. O sea, la meta de la inteligencia artificial es lograr crear conciencia. Es impresionante que creo que en Israel ya lograron crear una célula, algo humano, o sea, algo que se acerca mucho al nacimiento de un bebé de forma científica, de forma espuria por fuera del útero de una mujer, y hacia allá va el ser humano. ¿Qué es lo más triste de todo esto, querida congregación y amigos? Por eso el tema. Yo veo que la inteligencia artificial cada día nos separa más del Creador, nos vuelve más creídos, nos vuelve más autosuficientes, nos vuelve más ególatras de nosotros mismos, no cabemos en la ropa, ¿sí? Ese es el gran problema, porque como dice aquí la definición de futuro e inteligencia artificial, producir una superinteligencia sobrehumana que ojalá genere conciencia. Yo me pregunto, ¿no tiene conciencia el ser humano creado por Dios? Se le olvida la conciencia cuando llegamos a esa etapa de conciencias cauterizadas. Ahora la inteligencia artificial, ya estamos terminando. No saber lo que pasará mañana es de los temas que más nos hace humanos, ya que sí o sí necesitamos fe para planear o vislumbrar el mañana. Dicha esperanza nos hace depender de un creador que nos pueda ayudar a vivir ese mañana. Pero con la inteligencia artificial, el ser humano ya se está creyendo Dios, porque lo tiene todo bajo control y el futuro ya está muy claro con los algoritmos de adivinación de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos está volviendo dioses artificiales. Voy a tomar, eso sonó muy bueno. Voy a repetir. La inteligencia artificial nos está volviendo dioses artificiales. Esa es la realidad. Vamos a concluir. Alexa, pásame el PowerPoint. Mire, aquí en el pantallazo quise colocar en último momento esta foto. El hijo mío me dijo, papi, mándame unas 2 o 3 fotos tuyas que voy a decirle a la inteligencia artificial que te haga un montaje. Y sí, señor, con 2 o 3 fotos mías, eso me empezó a... Pero me llamó mucho la atención porque según la inteligencia artificial, mi biotipo físico se iba como hacia los alemanes y me empezó a montar ropa alemana, vestuario alemán y posturas como alemanas. Estas de las más humildes y sencillas. Lo único que yo mandé fue mi rostro prácticamente. Lo único que yo mandé fue mi rostro. La inteligencia artificial me colocó sombrero, saco, bufanda y todo lo demás. Uno sí es bonito, ¿no? De entrada sabe que no, para que eso no lo va. Pero no tanto. ¿Ah? Y la inteligencia. Los filtros, esos filtros lo ponen a uno muy lindo. Es que
le queda a uno la piel así como la nalguita de un niño recién nacido. ¡Ay, no, qué maravilla! Concluyamos mejor, concluyamos. Nuestra sabiduría depende de nuestro Creador y Redentor Dios. No podemos suplantar por ningún motivo dicha sabiduría espiritual por una sabiduría artificial llena de nada, que cada día nos quita la paz y la misma vida humana para ser fríos y cuánticos. Miren, nosotros nos ponemos muy preocupados por que los últimos tiempos, que la escatología, que el apocalipsis, pero la iglesia está libre de todo. Como dice un viejo amigo mío que me ayudó a administrar una iglesia en la antigüedad, Añoni. Añoni. Las iglesias, todo esto, videobeam, sistemas, computadores, tablets, celulares. Por allí tenemos un código QR para que las personas, si quieren diezmar utilizando un código QR, todo eso es inteligencia artificial. Tenemos inteligencia artificial dentro de la iglesia, dentro de los templos, en nuestras casas, en nuestras vidas, hasta la coronilla. Coronilla, dícese de coronilla, hasta el tope. Así de sencillo. Así de sencillo. Voy a decir algo muy legalista. Creo que cuando Apocalipsis habla de la gran ramera que fornica con todos los príncipes del mundo y blasfema contra el Espíritu Santo, se refiere a la inteligencia artificial más la nueva era. Así o más clarito. Y la tenemos metida en nuestras casas, en nuestras vidas. ¿Quién no duerme con su celular cerca de la almohada todo lindo? En la mesita de noche. ¿Quién no duerme con el niño? Sí. Y es lo último que uno suelta, uno pone el celular en la mesita de noche. ¡Chao! Y por la mañana levanta uno. ¡Hola! La pregunta es, ¿va a suplantar nuestra inteligencia? ¿Va a suplantar nuestras palabras? ¿Va a suplantar nuestro futuro? 2. Dime qué piensas y te diré qué hablas. Y de la llenura del corazón habla la boca. Todo lo existente fue una realidad. Todo lo existente fue una realidad por el poder creacionista del Logos de Dios. Todo fue creado por la palabra de Dios, dice el texto. Pablo dice, Dios lo creó todo con su palabra por amor al Hijo. Pero la inteligencia artificial quiere reemplazar esas ideas y palabras con logaritmos, con algoritmos, cuánticos. Yo soy un ser humano y puedo equivocarme. Sí, algoritmos cuánticos digitales que nos deshumanizan cada día más y más. Dejaremos que la inteligencia artificial hable por nosotros y piense por nosotros. Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Y por último, tercero, cada día con nuestras fotos e información personal, hacemos más sabia la inteligencia artificial, donde ella nos está mostrando el futuro a su amaño y la voluntad del ser humano a la basura, donde nuestro libre albedrío nos puede acercar a Dios o retirarnos de su presencia. Nuestros errores nos muestran la necesidad de Dios. Una de las cosas que pasa con la inteligencia artificial es que corta, perdónenme la expresión tan fuerte, castra nuestro libre albedrío. El libre albedrío es sinónimo de humanidad, y si nos equivocamos somos humanos. Muéstreme un hombre de Dios del Antiguo, del Nuevo Testamento que no cometió errores. Muéstreme. Algunos dicen, José, el de la túnica de colores, que era tipo de Jesús. José también cometió errores. Era creído, miraba a los hermanos como era un hijo especial, un hijo querido por su papá. Claro, los hermanos le cogieron rabia y envidia. Él tuvo que haber manejado eso con prudencia. Todos los hombres de Dios y mujeres de Dios cometían errores, y aún así el Señor los usó. Y aún así el Señor les dio salvación y redención a cada uno según su gracia y su conocimiento de Dios. Ahí les dejo ese trompo en la uña, porque es una predicación que no tiene conclusión. Y
Y yo reto a mis colegas y a mis hermanos pastores que por favor hagamos que nuestros púlpitos se vuelvan actuales a la realidad que estamos viviendo, y tenemos que darle respuesta a estas generaciones de cómo vamos a afrontar la inteligencia artificial y todo lo que implica. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Ella es clara, categórica y contundente. Gracias por Santiago, que toca tres cosas humanas muy importantes: nuestra sabiduría, nuestras palabras y nuestro futuro. Y son las cosas que la inteligencia artificial está manipulando y manejando. Nosotros mismos estamos dándole el contenido a la IA para que ahora ella nos maneje, nos dirija, nos manipule y casi que nos pastoree, perdiendo toda la espiritualidad y la humanidad que nos hace reales delante del Creador y delante de nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, como líderes, como iglesia, como generación moderna, para afrontar todo esto con mucho cuidado, para no perdernos, Señor. Porque como Jesús mismo oraba, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Quedamos en tu presencia, Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús.